Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes para todos. Bueno, vieron que esta semana arrancamos con algunas secciones nuevas. Eh, bueno, hoy estamos arrancando la segunda sección. El lunes arrancamos todo lo que es entrevista con alumnos y demás. Y hoy arrancamos una sección en donde vamos a responder algunas consultas de nuestros alumnos en vivo. Quizás si alguno se anima, lo voy a invitar a sumarse. Eh, pero bueno, esto es un poquito la idea de la actividad de hoy. A ver, todos los que se están conectando, cuéntenme un poquito a ver si están escuchando bien y si se ve bien, porfa, si me quedo tranquilo, que anda todo bárbaro. Entonces, bueno, hoy publiqué en una historia para que hagan consultas sobre el tema de refrigeración y aire acondicionado. Así que bueno, después lo voy a subir a Instagram TV, así que el que no lo puede ver por el horario, porque todavía está laburando y demás, no se haga problema que después va a poder ver la repetición. Bueno, gracias ahí a los que me dicen que se ve y que se está escuchando perfecto. Buenísimo. Bueno, yo anoté algunas preguntas. Me han vuelto loco con un montón de preguntas, ¿sí? Voy a responder 10 preguntas. Yo elegí 10 preguntas de todas las que me hicieron, porque son infinitas, si no. Y bueno, estas actividades las vamos a hacer varias veces a la semana, así que si no respondo hoy una pregunta, no sé, quédense tranquilos que la voy a estar respondiendo en la semana, ¿sí? Bien, bueno, voy a la primera pregunta de el compañero Pitu-Ian, que no sé si andará por ahí, que en realidad estaría buenísimo si anda por ahí porque me gustaría invitarlo, porque la pregunta no es del todo clara, o sea, es como bastante genérico. Si esto le voy a pedir siempre que cuando pregunten traten de ser lo más específicos posibles al preguntar, porque si no empezamos a hacer futurología y es algo que mucho no me gusta, porque a veces ustedes tiran un diagnóstico, un síntoma de algo y la verdad que la respuesta o la solución correcta podría encararse por un montón de lugares, ¿sí? Entonces, bueno, ahí Pitu nos dice, hola profe, ¿cómo estás? ¿Por qué puede llegar a pasar que un motocompresor de aire acondicionado en determinados momentos suena como muy fuerte el funcionamiento? ¿Sí? Eh, bueno, como les decía, ¿ven? Este es el típico ejemplo de una pregunta como muy general sin datos, ¿sí? Entonces, la verdad que para poder responder esta pregunta es como que necesitaría más datos, por ejemplo, cómo es la presión de refrigerante, qué refrigerante lleva, si es R22, si es 410, cuál es el consumo del equipo, ¿sí? Porque puede llegar a tener algún problema en el circuito de refrigeración, o quizás es algo tan sencillo como que de repente el equipo tiene alguna vibración interna y está tocando el caño contra una chapa, o se están tocando dos caños entre sí, entonces vos de repente quizás sentís como un ruido que sale de adentro del equipo y en realidad el problema está pasando que tenés un rozamiento, ¿sí? Es algo bastante común, ¿sí? Pero bueno, eso puede llegar a ser algún motivo en donde vas a tener que destapar el equipo para ver que si adentro no hay nada que se esté tocando. Más que nada porque es bastante aleatorio, según lo que me comentás. De repente a veces lo hace, de repente a veces no. Pasa un poquitito por ahí, ¿no? Pero bueno, ¿qué miraría en este caso? O sea, si me llama un cliente y voy o sea, me llama un cliente, me dice, che, Pablo, mirá, ¿sabes qué pasa esto? De repente el equipo empieza como a sonar como más fuerte y demás. Bueno, lo encararía por ahí, ¿no? Llego a lo del cliente y empiezo
a revisar, ¿sí? Desarmo la unidad exterior, a ver si hay saco la tapa de la unidad exterior y empiezo a revisar a ver si hay algún caño que se está tocando. Eso por un lado. Segundo, mediría el consumo, ¿sí? Fíjate que todos los aires acondicionados tienen una etiqueta en el lateral, donde están los robinetes, en donde te expresa el consumo. Entonces, buscaría el cable del motocompresor, que es el número 1, y mediría el consumo para saber que esté dentro de los valores lógicos. Y después, otra cosa que te queda por hacer es revisar todo lo que es presión de refrigerante, a ver que esté todo bien. Y no tenés mucho más, ¿sí? O sea, si todos esos parámetros son normales, bueno, puede llegar a también tener que ver un poquito el tema de la tensión, ¿sí? Ojo con el tema de la tensión de los equipos, que tengas 220 volts, sobre todo ahora en verano y sobre todo con los equipos de aire acondicionado, ¿sí? Porque es una de las cosas más perjudiciales que le puede pasar estar trabajando con baja tensión. Entonces, bueno, me encantaría poder darte una solución un poquito más certera, pero bueno, traté de armar como un abanico en función de lo que me preguntaste, ¿sí? Bien, la segunda pregunta me la hizo nuestro compañero de Hogar-Soluciones, y lo que me pregunta es, en el caso de que tenga una heladera familiar, ¿sí? Si la paso de refrigerante, o sea, cuando la estás cargando, la pasás de refrigerante, ¿eso es un motivo? ¿Sí? ¿Eso es un motivo que vaya a hacer que la heladera no vaya a enfriar? Y la verdad que sí, la verdad que sí. Es tu diagnóstico, digamos, es bastante certero, ¿sí? Y te voy a explicar por qué, ¿sí? ¿Por qué? Ustedes acuérdense que en la clase número 1 del curso hablamos siempre de lo que es la relación que existe en un refrigerante entre la presión de trabajo y la temperatura, ¿sí? Que son como directamente proporcionales, ¿sí? No son directamente proporcionales, pero lo concreto es que si sube la presión, sube la temperatura. Y que si baja la presión, baja la temperatura. ¿Está? Entonces, teniendo esto en cuenta, lo que vos vas a sentir es que si le pones más refrigerante, que esto realmente, chicos, es una falla muy, pero muy, pero muy común que hacen los técnicos, ¿sí? Creen que pasando la carga de refrigerante, el equipo va a enfriar más, ¿sí? Y pasa todo lo contrario, ¿sí? Pasa todo lo contrario, porque de hecho, si pongo más refrigerante, aumenta la temperatura. Esto quiere decir que en el evaporador, lo que vos vas a ver es que si tiene que enfriar a menos 24 grados, en vez de enfriarte a esa temperatura, te va a enfriar a menos 18 o quizás más abajo. Todo depende la temperatura, ¿sí? Todo depende la temperatura que... La temperatura va a depender básicamente de cuánto te pases de refrigerante. Y después otro concepto que, por eso me interesó muchísimo la pregunta, es que el evaporador tiene un volumen o tiene una superficie efectiva, que es por donde va a ser capaz de poder absorber calor. Se dice que un evaporador, para que realmente enfríe bien, tiene que estar completo de refrigerante hasta en un 90-95% del evaporador, ¿sí? Esto quiere decir que el refrigerante va a cambiar de estado, ¿sí? El refrigerante en el evaporador, ¿sí?, entra en estado líquido. Y a medida que va pasando por el evaporador primario y por el evaporador secundario del freezer, se va a ir evaporando de manera paulatina. ¿Y por qué es capaz de evaporarse el refrigerante? Por una situación muy sencilla que tiene que ver con que va cambiando de estado, ¿sí? O sea, se va cambiando de estado porque es capaz de absorber calor. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto?
la poca presión o la poca cantidad de refrigerante del evaporador es mala. El exceso de refrigerante también es malo, ¿sí? En el caso de que haya poco refrigerante, es malo porque el refrigerante va a absorber todo el calor en la parte del freezer, y cuando llega a la parte de abajo, el problema que va a tener es que no va a tener refrigerante con capacidad de absorber calor, ¿sí? Entonces esa es la típica falla, que la heladera enfría arriba y abajo no, ¿sí? En el caso que te pases de refrigerante, lo que va a pasar es que no le va a alcanzar el evaporador para cambiar de estado líquido a gaseoso, ¿sí? Entonces, vas a tener retorno de refrigerante hasta la succión del motocompresor, con algo muy grave, que es que va a llegar líquido al motocompresor. Nosotros sabemos que los líquidos no se comprimen. Entonces, si el refrigerante en estado líquido no se comprime, cuando llega dentro de la parte mecánica del motor, lo que va a hacer es terminar en el mediano plazo rompiendo ese motocompresor. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta vos? De una manera muy, muy sencilla. Vas a ver que el tubo de succión que baja desde el evaporador y llega hasta el motocompresor, lo que vos vas a notar es que se va a escarchar, ¿está? Entonces, siempre que vos veas un tubo de retorno congelado, ¿sí? Eso lo que quiere decir es que el refrigerante está llegando en estado líquido, está llegando muy frío, y con la humedad del ambiente se genera esa escarcha. ¿Está? Realmente el compresor, como están diciendo ahí, se va a clavar, ¿sí? Entonces, nada, tenedlo en cuenta que no está bueno, ¿sí? Realmente no está bueno. Muchas veces ese error pasa porque los técnicos creen esto, ¿no? De que pasando el equipo de gas o de refrigerante, la heladera va a enfriar más. Y al final tengo el efecto totalmente contrario, y puedo llegar a hacer que el equipo se termine rompiendo. ¿Ok? Bien. Bueno, vamos a la tercera. Esta también es una pregunta interesante que nos hizo Bicho.Martínez98. Bueno, respondiendo a esto, la pregunta es, me dice, tengo un freezer de pozo que tiene una fuga, el equipo está impecable, ¿sí? Está en muy, muy buen estado, pero está pinchado, ¿sí? O sea, que él ya agarró y testió que está pinchado. No me aclaró si era en el evaporador o en el condensador, pero está pinchado, ¿sí? Él lo que me pregunta es si puede utilizar para reparar ese equipo un producto que viene como en una jeringa que se llama Extreme, ¿sí? Que ahí los chicos de Best Tool Refrigeración son distribuidores acá en Argentina de ese producto. Y justamente tuve una charla, yo les soy sincero, yo no lo usé nunca, pero conozco un montón de profesores, y de hecho Carlos también lo probó. O sea, yo puntualmente no lo toqué, no lo utilicé nunca, pero Dani, Claudio, Carlos y un montón de ustedes veo que lo usan, y realmente he tenido de todos los comentarios, ¿sí? Muchos me han dicho que le funcionó, otros me han dicho que no le funcionó. Todo depende de qué, del tamaño de la fuga, ¿sí? Todo depende de qué, del tamaño de la fuga. Entonces, ¿vale la pena usarlo? A ver, es como todo. Vos sabés que vas a tener que hacer un diagnóstico y que vas a tener que ir a lo del cliente y ponerte a trabajar y ver si lo podés tapar con ese producto, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Es que ese producto sale caro, ¿sí? Ese producto, la jeringa, que bueno, se vende en distintas medidas. Está bueno tenerlo, se vende en distintas proporciones. Jeringas grandes, más chicas, para un uso, jeringas más grandes que te sirven para varios usos.
y probar, ¿sí? Lo que pasa es que vos ya estás haciendo una inversión para poder hacer un diagnóstico. ¿Qué te quiero decir con esto? Que quizás vos le ponés ese producto, hacés funcionar el equipo y no te lo sella, ¿sí? Entonces, ¿cómo agarrás y le decís al cliente que le tenés que cobrar mínimo el producto que le estás poniendo adentro y que no le vas a solucionar el problema, ¿sí? Entonces, es todo una historia el tema del uso de ese producto, ¿verdad? Más que nada porque no sabes si te lo va a solucionar. Porque si el agujerito es medio grande, no lo vas a poder usar, ¿sí? O sea, no te va a dar resultado. Y la verdad es que yo por eso no soy muy amigo de utilizarlo, ¿sí? Soy amigo de agarrar, buscar la fuga, separar los circuitos, parte de evaporador, parte de condensador. Y bueno, dependiendo si en este caso es un freezer de pozo, ¿sí? Bueno, el condensador, todo lo que es circuito de alta está bien a la vista, así que si la fuga la tenés ahí la vas a poder resolver. Y si la tenés en el evaporador, nada, siempre consensúalo con tu cliente, ¿sí? Yo creo que eso siempre es lo más honesto que uno puede hacer. Decirle al cliente, mira, la fuga la tenés acá, ¿sí? Agarrás y le probás con nitrógeno y le mostrás cómo la aguja baja, ¿sí? Y le decís, mira, existe este producto que sale tanta plata, pero puede llegar a pasar que no sirva, porque el agujero que está internamente, que vos no ves, porque ese es el problema que tenemos con estos equipos, que yo no veo dónde está la fuga, no sé si es un agujero grande o es un agujero chiquito, ¿está? Entonces, hablalo con tu cliente y si tu cliente te dice, ok, probemos, listo, probás y si salió, salió y si no salió, mala suerte, ¿está? En el caso que no funcione porque no te lo selle, no te va a quedar otra opción que ya poner un evaporador secundario, ¿sí? Como vimos en una de nuestras clases, cómo montar un evaporador secundario. Muchas veces los podés fabricar vos, ¿sí? Con una chapa, con caño de cobre. Lo podés fabricar vos, se ponen, o comprás dos placas y se ponen una en cada extremo. Hay un montón de formas, ¿sí? Pero bueno, puntualmente con este producto pasa un poquitito así, ¿sí? Es algo que vas a tener que consensuar con el cliente, sobre todo por el tema del costo del producto y que no es seguro que te lo vaya a sellar, ¿sí? Bien, bueno, vamos con otra. Acá un compañero, Gus Miranday, me pregunta cuáles son las causas por las que se puede quemar un motocompresor. Bueno, Gus, esa pregunta también es como bastante amplia. Vamos a arrancar por lo básico, que es por el deterioro del tiempo, ¿sí? A ver, los compresores con el tiempo sabemos que se van a romper. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que ese tiempo sea más cercano o más lejano, ¿sí? Depende de qué, de la calidad y de la marca del motocompresor, ¿sí? No es lo mismo tener un compresor montado en el equipo, un Embraco o un Tecumseh, que tener un Washi o que tener cualquier motocompresor chino, ¿sí? Muchas veces las marcas para abaratar costos, hacen este tipo de cosas, ¿sí? Ponen compresores chinos que, bueno, van a funcionar, van a durar algunos años, pero con el tiempo se van a terminar de romper, ¿sí? O sea, mucho más rápido que un Embraco o que un Tecumseh, ¿eh? Eso en condiciones de funcionamiento normal, ¿ok? Entonces, bueno, eso puede ser el tema del tiempo de uso. Mientras más horas esté funcionando ese motocompresor, es como un auto, ¿no? O sea, si yo tengo un auto para que lo uso los fines de semana, y probable ese motor me dure toda la vida. Ahora, si yo hago 500 kilómetros por día, evidentemente el tiempo es más breve, ¿sí? Bien, eso por un lado. Después lo que les dije hace un rato, el tema de la tensión, ¿sí? La baja tensión te liquida cualquier tipo de motocompresor. ¿Y por qué te liquida cualquier tipo de motocompresor? Te liquida cualquier tipo de motocompresor porque hace que el compresor vaya variando, ¿sí? O sea, va variando la intensidad,
va variando el consumo, va variando, o sea, hace que el motor funcione de repente más rápido, de repente más despacio, ¿sí? La baja tensión es jodida, ¿sí? Es jodida y es un tema siempre a tener en cuenta, y eso va a terminar deteriorando el motocompresor. Después, cosas que pueden hacer que un motocompresor también se rompa. Por ejemplo, cuando está excedido de consumo, ¿sí? ¿Qué significa que el motocompresor está excedido de consumo? Eso quiere decir que, por ejemplo, está el filtro tapado, ¿sí? Entonces hace que el motocompresor tenga que hacer muchísimo más fuerza para poder funcionar. Y eso a la larga hace que la presión de alta sea más alta de lo normal, ¿sí? Una heladera normal, por ejemplo, con freezer debería estar andando alrededor de los 120, 130 psi. Y eso hace que, si yo tengo que mi compresor está funcionando a 170, 180 psi, en alta, porque está el filtro obstruido, o cuestiones que tengan que ver con eso, porque el condensador está sucio, o porque la heladera, viste que mucha gente agarra y la mete adentro como de un mueble, entonces ese condensador trabaja siempre a más temperatura de lo normal, el exceso de temperatura se transforma en presión, el exceso de presión se transforma en exceso de consumo, y ese equipo termina rompiéndose. ¿Ok? Bueno, pasa un poquito por ahí algunas de las causas que pueden llegar a hacer que un motocompresor pueda llegar a romperse, ¿sí? Bien, ahí veo que hay algunos que me están pidiendo solicitud para que charlemos un rato, para hacerme alguna pregunta. Si quieren, coméntenme qué es lo que quisieran hablar en el vivo y vamos avanzando, ¿sí? Bien. Después tenemos un motocompresor. Ale Godoy me dice, tengo un motocompresor de aire acondicionado split que tiene refrigerante el equipo. El refrigerante se va vacío y no descarga, ¿sí? Bien, a ver, resumamos. Tengo un split. Ese split tiene refrigerante adentro. Y el motocompresor, cuando lo ponemos en marcha, en la presión de baja se va vacío y no descarga. Bueno, si no descarga, no descarga, ¿ok? Yo acá en este caso puntual, lo que yo haría como técnico es, primero, para vos darte cuenta que no descarga, lo que tenés que hacer es, o sea, te das cuenta que se va vacío, ¿sí? Eso que se vaya vacío puede ser dos cosas, o que esté el circuito de refrigeración obstruido en algún lugar, o lo que puede llegar a estar pasando es que en realidad lo que vos tengas es muy poco refrigerante. Vos creés que tiene refrigerante. ¿Por qué? Porque el equipo cuando está parado, el equipo cuando está parado, vos agarrás y le pones el analizador y te marca presión, ¿sí? Te marca presión. O sea, se te va hasta el fondo de escala básicamente, ¿sí? Pero eso quizás, vos acordate que un equipo cuando está parado es como si fuese una garrafa de refrigerante adentro, ¿ok? Tiene la misma función. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que agarres, que cortes los dos caños, ¿sí? O que le tires el refrigerante, liberar el refrigerante, y fíjate que en las canillas, ¿sí? En los robinetes, tanto el de entrada como el de salida, que el de entrada succione como corresponde y que por el de salida pongas el dedo, y si el compresor comprime bien, te tiene que sacar el dedo del robinete, ¿sí? O sea, vos pones en el agujerito del robinete, pones el dedo, y si ese compresor funciona bien, no lo tenés que poder soportar, ¿sí? Te lo va a sacar, ¿sí? Si no te lo saca el dedo o ves que no descarga, chau. O sea, quiere decir que el motocompresor no está descargando, ¿sí? Los motocompresores rotativos tienen un rodillo excéntrico adentro y
bueno, nada, eso se encarga de comprimir y nada, eso termina haciendo que tiene su desgaste y con el tiempo se rompe, ¿sí? Esto, chicos, uno no tiene que entender que cuando el equipo se rompe es porque hubo un problema, sino que muchas veces tiene que ver con el desgaste normal y con el desgaste del tiempo, ¿ok? No vas a poder solucionarlo. Los motocompresores de aire acondicionado, tanto como las heladeras, son unidades selladas y cuando se rompen son descartables, ¿sí? Y mi consejo, no compren compresores reparados ni de scrap. ¿Está? Siempre compren un motocompresor nuevo. ¿Por qué? Porque es un bicho, es un componente que tiene un costo bastante elevado. ¿Ok? Entonces, traten siempre de poner cosas nuevas, ¿sí? Porque si un compresor ronda las 10, 12, 13 y hasta 15, 18 y 20 lucas, y la verdad que si se rompe ese motocompresor que vos pusiste de uno de scrap, y la verdad que el cliente no va a estar para nada contento. ¿Está? Entonces siempre que hagan un cambio de motocompresor, siempre que sea nuevo. Bien, vamos con otra. El amigo Richard me hace una pregunta bastante interesante. Me dice, bueno, yo soy novato, recién estoy arrancando el curso. Y me dice, para instalar un aire acondicionado nuevo, ¿hace falta ponerle gas y hacer vacío? Bueno, son dos cosas diferentes, ¿sí? A ver, siempre que vos vayas a instalar un aire acondicionado que es nuevo, el equipo de fábrica debería de venir con refrigerante. ¿Y por qué digo debería de venir con refrigerante? Digo eso porque quizás puede llegar a suceder que haya venido con una fuga, con un revionete mal cerrado o demás. ¿Está? Entonces, ténganlo en cuenta que el equipo ya viene con refrigerante, por lo menos para instalarlo hasta 6-7 metros de caño debería de tener refrigerante, ¿sí? Datos para tener en cuenta en la práctica a la hora de darse una idea si ese equipo puede llegar a estar pinchado. Tenés que tener en cuenta que quizás puede llegar a pasar, perdón que estoy leyendo los comentarios a la vez y me pierdo. Puede llegar a pasar que encuentres, viste que el equipo, la unidad exterior, viene montadito sobre una caja planita. Bueno, cuando vos veas algún rastro de aceite, eso significa que el equipo perdió algo, ¿sí? Ese rastro de aceite que uno dice aceite en realidad es refrigerante, ¿sí? Que bueno, te deja como una sustancia así media grasosa, de color medio verdoso, ¿sí? Bueno, o cuando ves, por ejemplo, los robinetes alrededor de las canillas y demás, que vos agarrás y ves que puede llegar a estar engrasado, con tierra y demás, bueno, ahí siempre hay muchas posibilidades de que el equipo esté con una fuga, ¿sí? Bueno, hay Rodrigo que me dice, ¿dónde me puedo anotar para arrancar con el curso? Fíjate, Rodri, que tenés en la biografía de acá de Instagram, tenés un link, hacé clic ahí que te da toda la información y hoy mismo podés arrancar con la primera clase gratuita, ¿sí? Que estamos dando del curso. Entonces, el equipo debería de venir con refrigerante. Y con respecto a tu segunda pregunta que me haces, si hay que hacerle vacío, me extraña, capitán, que me estés preguntando eso, ¿sí? Siempre, equipo sea nuevo o equipo sea viejo, siempre que vos instalás un equipo hay que hacer vacío. ¿Por qué? Porque yo necesito deshidratar. Vos imaginate que tenés entre las dos unidades un mínimo de 6 metros de caño, ¿sí? En donde adentro, cuando vos instalás el equipo, hay aire. Y después tenés todos los caños del evaporador, que son un montón de metros de caño. Yo estoy muy en contra de lo que hacen algunos técnicos que te dicen, no, como el equipo es nuevo, no hagas vacío, hace un barrido, ¿sí? Y el famoso barrido ese es agarrar y abrir
el robinete con la llave Allen y que salga refrigerante por la otra tuerca. Eso no sirve para absolutamente nada, porque cuando el refrigerante sale a presión, se mezcla con el aire y la verdad es que es una porquería hacer eso, ¿sí? Eso es la justificación del chanta que no tiene bomba de vacío. Los problemas a futuro para el cliente son un montón. ¿Por qué? Porque es un equipo que no va a funcionar bien, porque el aire no, así como en esas condiciones de presión y de temperatura no cambia de estado. Entonces, cuando el refrigerante esté circulando junto con aire mezclado adentro del evaporador, no va a poder absorber bien calor. Entonces, chicos, sí o sí, hay que hacer vacío. Siempre que instalen un aire acondicionado, sea nuevo, sea viejo, o que abran el circuito para hacer mantenimiento o demás, siempre, chicos, hay que hacer vacío. Es obligatorio, no es una opción, ¿sí? No escuchen a esos que le dicen, no hace falta, o no hay que usar bomba de vacío, o usar un compresorcito de heladera para hacer vacío. Nada de eso sirve, ¿sí? Y siempre, cuando instalen un aire acondicionado nuevo, pongan los 3 metros de garantía, los 3 metros de cañería que pide el fabricante, ¿sí? Yo siempre digo, el fabricante aconseja eso y por algo lo hace, ¿sí? Y tiene que ver porque en esos 3 metros de caño de ida y de vuelta, el refrigerante, esos caños funcionan como parte del evaporador, ¿está? Entonces, ahí el refrigerante se tiene que sobrecalentar, tiene que cambiar de estado, entonces por eso es que piden los fabricantes 3 metros de caño. Yo sé que quizás a veces cuando vos les decís al cliente que tenés que poner 3 metros de cañería y el cliente dice, uy, pero si va un equipo atrás del otro, un paré, ¿por qué tengo que poner 3 metros de cañería? Bueno, a ver, el deber de ustedes como profesionales es decirle cómo trabajar bien, ¿sí? Si después el cliente no lo quiere pagar y quiere pagar 1 metro de caño, ustedes instálenselo con 1 metro de caño, ¿sí? Pero sí tienen la obligación de decirle, mirá, si no pones esto, lo primero que te va a pasar es que si el equipo falla, ¿sí? Te falla el control remoto y viene la garantía y ve que el equipo está mal instalado, no te va a cubrir la garantía. Aunque sea, y vos me vas a decir, che, Pablo, pero ¿qué tiene que ver el control remoto con que el equipo esté mal instalado? ¿Sí? Tiene que ver porque vos no respetaste las condiciones que te pide el fabricante para instalar el equipo. ¿Está? Y eso a la garantía en general no les gusta nada. Entonces, no es que no le va a cubrir la garantía. Va a agarrar y le va a decir, decile por favor al chico que te instaló el equipo, que le ponga los metros de cañería que le faltan. Y ahora, una vez que esté todo eso, ahí agarrá y llamame. Que bueno, yo te cambio el control remoto sin ningún problema, ¿sí? No es verdad que las garantías no quieran reparar las cosas, ¿sí? Las garantías se hinchan un poco cuando las cosas no están del todo bien hechas, ¿sí? Yo siempre les cuento a mis alumnos que tuve un problema con una garantía de BGH, que el equipo tenía 2,80 metros de caño, ¿sí? Y yo lo mandé a garantía porque el ventilador de la unidad exterior no andaba, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Yo agarré y lo mandé a garantía. Le escribí la orden de servicio, como dice Martín ahí, ¿cómo andás, Tincho? Agarré y le escribí toda la orden de servicio, que se instaló el equipo y que bla, 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 y que, bueno, lo que pasa es que el ventilador de afuera no arrancó. Entonces, que llamábamos a garantía por eso. Entonces, ¿qué hizo el vago? Agarró la cinta métrica y me midió los 3 metros de la cañería. Y agarró y le dijo al cliente que el equipo estaba mal instalado porque tenía 2,80 metros de cañería, ¿sí? Puede pasar, ¿sí? Entonces, ustedes siempre que están en un equipo nuevo, agarren, si van a ver que el equipo no lleva los 3 metros de caño, ¿sí? De distancia entre uno y otro, agarre, córtense el chicote de 3 metros de caño, trabajen con el chicote, le ponen los aislantes, el cable y demás, y después agarran y lo instalan, ¿sí? Le ponen el caño siempre escondido atrás del equipo, ¿sí? Eso es súper, 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 súper importante.
¿sí? Yo a veces veo que ponen los caños alrededor, en el costado del robinete, quedan horribles, hace una arroba gigante, ¿sí? El equipo tiene que el caño, los 3 metros, tratar de que siempre quede atrás del equipo, ¿sí? Prolijito. Acuérdense que la estética es todo, ¿sí? Además de que el equipo tiene que quedar bien, tiene que quedar en buen funcionamiento, nada, ténganlo en cuenta, ¿sí? Bueno, sigamos un poquito más. Bueno, esta pregunta ya está. Bueno, me quedan 4 preguntitas más. Después por ahí atiendo algunas si me queda tiempo. Marcelo Preto. Marcelo Preto me pregunta, Pablo, ¿cuál es el reemplazo del R22, ¿sí? que aconsejás? Bueno, con respecto a los reemplazos del R22, primero decir una cosa, el R22 todavía existe y en Argentina, por ejemplo, Antón lo va a estar fabricando hasta el año 2030 o 2040, ¿sí? O sea, eso yo lo estuve hablando con los fabricantes hace un tiempito cuando nos visitaron en la academia, y ellos aseguran el abastecimiento de R22 hasta el año 2030 o 2040, ¿está? O sea que no va a haber faltante. Ahora, ¿cuál es el problema? Vieron cómo son las cosas, ¿no? Cuando algo se sabe que va a empezar a faltar con el tiempo, ¿qué pasa con los números? Se disparan, ¿está? Entonces, hoy lo que te va a pasar, Marce, es que te va a convenir comprar algún refrigerante alternativo, alguna mezcla, como puede ser el 417 o como puede ser el 422, ¿sí? Entonces, bueno, un poco tiene que ver con eso. Cualquiera de los dos lo podés usar. A mí particularmente me gusta más el 417. Me dio siempre mejor resultado. Las presiones de trabajo son básicamente las mismas, no hay un gran cambio. Entonces, pero esto tiene que ver con un poco prueba y error, ¿sí? Ya te digo, a mí en lo personal me gusta más el 417 que el 422. Lo que tenés que tener en cuenta es que el R22 es un refrigerante puro, que se carga en fase gaseosa, en lo posible. Y, por lo tanto, si lo vas a cargar por presión, ¿no? Si lo vas a cargar por peso, siempre en fase líquida. Y después, algo importante es que si vas a cargar el refrigerante por peso, no es la misma proporción. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el equipo con 417 carga menos gramos que si le pones R22. ¿Ok? Entonces ese dato también es importante. Carga siempre por presión, ya sabés, en verano, ahora, 55-60 PSI para el R22, para el 417 los valores son más o menos similares, y para en el caso que utilices 410, 110, 120 PSI es una buena presión de trabajo. ¿Sí? Bien. Acá hay una pregunta también interesante de Adrián Eduardo Barraza, que me dice, ¿qué material de aporte necesito utilizar? Me dice que es nivel novato, alumno nuevo, y me dice, ¿qué material de aporte necesito para soldar cobre con hierro? Bien, mira, todo lo que sea varillas de cobre, para soldar, perdón, van evolucionando con el tiempo, ¿sí? Cada vez aparecen cosas mejores. Históricamente nosotros siempre utilizamos varilla de plata marca Harris. En lo personal yo no uso otra varilla que no sea que no sea marca Harris. ¿Por qué? Por una cuestión de que yo sé que esa varilla va a funcionar y va a pegar, ¿sí? Hay un montón de otras varillas baratas, a veces. Vos pensás que una varilla te dura un montón de soldaduras, ¿sí? Entonces la verdad es que no vale la pena ahorrar en eso, ¿sí? Y te vas a ahorrar un montón de dolores de cabeza, ¿sí? Sobre todo por el punto de fusión, si vas a utilizar vas a soldar con soplete, ¿sí? La verdad que está buenísimo usar una varilla que no te genere mucho problema, ¿está? Importante, cuando soldás hierro con cobre, primero las dos superficies tienen que estar lijadas, o sea, el hierro tiene que estar color metal, ¿sí?
color hierro, sacarle bien todo el óxido y hasta si podés pasarle un poquito de thinner, está bien. O sea, tiene que estar bien limpio, ¿sí? El caño de cobre también bien limpio, todo va a sumar. Y después tenés que utilizar un fundente, ¿sí? Un fundente que se vende de distintas maneras. Hay fundentes que son en polvo, otros fundentes son líquidos, o sea, son medios como una pasta. Bueno, cualquier solución es viable, ¿sí? Cualquier solución es viable, no hay ningún tipo de problema. Entonces lo que necesito es eso, ¿sí? Fundente, y necesito varilla de plata fina. Fíjate que hay unas varillas de Sincaflux que son muy buenas, que están buenas porque ya vienen con, ¿cómo te puedo decir? Ya vienen con el fundente en la misma varilla, ¿sí? Así que te recomiendo que las probes. Son un poquitito más caras, pero la verdad que andan muy bien. ¿Está? Pero si no, como lo hacíamos toda la vida, lijando el caño con fundente y con plata fina, quédate tranquilo que va a andar muy bien. Bueno, listo esta. Bueno, después está Ale Ojeda, que me hace una pregunta así como muy general, muy amplia, digamos, que tiene que ver con, me dice, ¿cuáles son los síntomas de fallas comunes en aire acondicionado de split? Bueno, acá tenemos un abismo para hablar. Tendríamos que hacer como un vivo solamente de esta pregunta, ¿sí? Pero bueno, quiero sintetizar en 3-4 cositas que son las cosas que más vemos en la calle, ¿sí? Primero, decirles que el aire acondicionado es mucho más fácil que una heladera, ¿sí? Reparar un aire acondicionado es muchísimo más fácil, ¿sí? A mí me gusta en general poder desglosar en fallas eléctricas, fallas mecánicas y fallas electrónicas, ¿sí? Con respecto a las fallas eléctricas, ¿qué te puede pasar? Te puede pasar que no hay muchas cosas en un aire acondicionado, ¿sí? Tenés el forzador de la unidad interior, tenés el forzador de la unidad exterior, válvula inversora y motocompresor. Entonces, los ventiladores es lo mismo. Puede ser o que se haya cagado el capacitor, ¿sí? Que se haya muerto el capacitor, o que las bobinas se hayan quemado, tanto de un ventilador como de un motocompresor, ¿sí? Así que descartás por ahí. Válvula inversora es tan sencillo como chequear si la placa le envía los 220 volts al solenoide y escuchás el clic, ¿sí? de la válvula inversora, ¿ok? Así que la verdad es que eléctricamente la unidad exterior es sencilla, no tiene mucha historia, ¿sí? ¿Qué tenés que tener muy en cuenta? Bueno, los capacitores que tienen. Yo siempre les recomiendo tener una bolsita con capacitores. Me parece que eso está realmente bueno. Y después no tenés mucho más, ¿sí? Con respecto a las fallas mecánicas, ¿sí? Puede pasar, en general, que el equipo tenga una fuga. Que les va a pasar que en el 80% de las fugas están en la instalación, ¿sí? O porque se aflojó una tuerca, porque se partió una pestaña, y porque quizás puede llegar a pasar que con el tiempo aparezca alguna fuga en algún caño, tanto del evaporador o de la unidad interior, mejor dicho, como de la unidad exterior. ¿Qué tiene de bueno? ¿Por qué digo yo que aire acondicionado es más fácil que heladera? Porque está toda a la vista. Es cuestión de desarmar. En el peor de los casos nos va a pasar que es laborioso, ¿sí? Porque tengo que desinstalar el equipo, llevármelo al taller, porque a veces las fugas son súper chiquititas y cuesta encontrarlas. Entonces, bueno, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Pero bueno, después, en general, a nivel mecánico no hay mucho más, ¿sí? Hay mucha circulación de refrigerante. Entonces, al haber tanta recirculación de refrigerante, el filtro no tiene una malla tan chiquita, hay mucha presión, hay mucha cantidad de refrigerante dando vuelta, así que se obstruya
salvo que esté plegado un caño, la verdad es que es muy raro que un aire acondicionado se te vaya a tapar, ¿ok? Y después electrónicas. Bueno, con respecto a lo electrónico, o sea, también es todo un mundo. Vos que tenés que saber que la bornera de la unidad interior, tanto la bornera de la unidad exterior, escupe señal. Escupe señal entre el terminal y el neutro de 220 volt. Entre el 1 y el 2, 220 volt, que vendría a ser el motocompresor. Vos sabés que entre el 3 y el 2, y entre el 4 y el 2, tenés que tener señal para el ventilador de la unidad exterior, si es frío o calor, y válvula inversora. ¿Ok? Entonces, vos tenés que chequear eso. Y después, bueno, otros síntomas que también te vas a encontrar muchísimo es problema de sensores, ¿sí? Siempre tenés un jueguito de sensores de 5K, tenés un jueguito de sensores de 10K, porque es lo que más viene, y los vas a utilizar, ¿sí? Bueno, con eso avancé un montón, habría que desglosar, pero bueno, todo esto que yo estoy contando acá está dentro de las clases, chicos, ¿eh? No es que estoy inventando nada, ni que no esté adentro de las clases, ¿sí? Todo esto por ahí bajado a tierra un poco, está todo. Bien, Marcelo Albornoz me hace una pregunta y que me pregunta ¿cómo puedo comprobar el rendimiento de un motocompresor de heladera? Y él me dice que no sea el método del consumo. Bien, hay pruebas para hacer, ¿sí? Hay pruebas para hacer. Por ejemplo, agarrar y... hay gente que mide el nivel de compresión en un determinado tiempo. La verdad que a mí esas pruebas, la verdad es que mucho no me dicen, ¿sí? Lo importante es poder someter el equipo a compresión con refrigerante en la heladera y medir el consumo, ¿sí? El consumo es importante porque todo está directamente proporcional al funcionamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que si un compresor en condiciones normales consume una corriente nominal de, no sé, 1.2, 1.3, 1.4 amperes, ¿sí? Y yo agarro y la heladera tiene el filtro nuevo, y me está marcando 2 amperes y medio, bueno, evidentemente ese compresor no está funcionando bien, ¿sí? Yo no compraría, a ver, esto es sencillo, yo prendo un compresor, succiona, descarga, aprieto con el dedo el tubo de descarga, ¿lo puedo sostener? Sí, listo, no comprime, ¿está? Entonces, y si comprime un poco, saben que es un motocompresor que va a tener muy poca vida útil. Entonces, ¿vale la pena arriesgar que el cliente gaste toda una plata en hacer mantenimiento de una heladera que no le puedo asegurar cuándo puede llegar a romper? ¿Sí? ¿Vale la pena hacer un experimento para darte cuenta, como dice ahí, que pueden ser problemas de los flappers? Si no lo voy a poder cambiar, si no lo voy a poder abrir, si no lo voy a poder reparar ese motor. ¿Se entiende el concepto? Entonces, por ahí le voy a cobrar 7, 8 lucas a un cliente, ¿sí? No le voy a cambiar el motor y esa heladera se rompe en un tiempo, ¿sí? Se rompe en un tiempo. Entonces, no se vuelvan locos con eso, ¿sí? Cuando la heladera no descarga, ¿sí? No comprime, chau, hay que agarrar y comprarse un motor nuevo y hacer bien las cosas, ¿sí? ¿Para qué? Para que el cliente no tenga
un mal trago y que dentro de un año tenga que agarrar y poner efectivamente un compresor nuevo. ¿Sí? Siempre háblenlo con el cliente. Mirá, este motor te va a servir para que funcione un tiempito, pero se te va a romper, se te va a terminar rompiendo. Entonces, cambiamos, ponemos un corazoncito nuevo en la heladera y tenés 10 años de heladera. ¿Está? Sean honestos con el cliente, siempre. Eso es lo que va a hacer que el cliente te elija, el cliente va a agradecer que le estás cuidando el mango y es su parte profesional esa. Entonces, hay veces que no se puede reparar todo. Y segundo, que muchas veces lo que pasa es que yo no puedo dar garantía de esos trabajos que estoy haciendo. Entonces, si yo no voy a poder dar garantía, la verdad es que estoy comprándome solo un problema gratuito. ¿Está? Entonces, yo la verdad es que directamente cuando ya sospecho por el consumo o porque veo que no está comprimiendo bien, o porque hay veces que vos llegás a la heladera, llegás a lo del cliente y solo te das cuenta, ¿sí? Solo te das cuenta que está todo oxidado, que es un compresor que tiene 20 años, ¿sí? Entonces, sabés que ese motor compresor no le podés cobrar al cliente para estirarle la vida útil un año, ¿sí? Tenés que ser lo suficientemente honesto para decirle al cliente cuál es el problema y que va a gastar un mango más. A lo sumo ofrecele un compresor chino, el precio con un compresor chino, ofrecer el precio con un compresor Embraco o Tecumseh, las dos opciones, y que bueno, que él elija, ¿sí? Pero sean siempre sinceros con el cliente. Bueno, ya respondí más de 10 preguntas, voy a responder la última, de Lautaro Gutiérrez 86, que dice, tengo una heladera que no enfría abajo, y me pregunta qué es lo que puede ser. Bien, cuando a ver, yo siempre digo que tenemos distintas opciones, ¿sí? Tengo la opción en donde la heladera enfría arriba y abajo también, en donde ahí no te llama nadie. Después tenés la situación en donde enfría arriba y abajo no, y después tenés la opción en donde la heladera no enfría ni arriba ni abajo, ¿sí? ¿Qué es importante tener en cuenta a la hora de diagnosticar? Si yo llego a lo de un cliente, enchufo la heladera y la heladera no enfría ni arriba ni abajo, flaco, o sea, ese equipo no tiene refrigerante, ¿sí? Ese equipo no tiene refrigerante, ¿está? Entonces, nada, hay que agarrar esa heladerita y agarrar y buscar la fuga, ¿está? Separar circuito de baja, circuito de alta, encontrar la fuga, repararla, ABC de refrigeración, marca registrada de Megaservice completo, ¿sí? Después, enfría arriba y abajo no. Básicamente son dos cosas. Puede llegar a suceder que esté el filtro tapado o puede llegar a suceder que la heladera esté pinchada y esté en una etapa intermedia entre perder todo el refrigerante y la carga completa, ¿sí? ¿Y por qué el síntoma? Bueno, un poco lo expliqué antes, ¿no? En el caso de que la heladera tenga poco refrigerante, absorbe todo el calor en el freezer y muy poquito en la parte de abajo. Entonces, la heladera enfría una guasada arriba y abajo no. Y el síntoma típico es que la heladera no corta, te dice el cliente. ¿Y por qué no va a cortar, Pablo? Y por algo muy sencillo, chabón, que el termostato está en la parte de abajo, ¿sí? Entonces, si el termostato está en la parte de abajo, la heladera no va a cortar nunca. ¿Por qué? Porque no enfría. ¿Por qué? Porque no hay refrigerante con capacidad de absorber calor en el evaporador. ¿Está? Y por último, filtro tapado. ¿Y por qué filtro tapado? Porque el filtro se tapa. Y es más común de lo que ustedes crean. Y la mayoría de las fallas de que una heladera enfría arriba y abajo no, es filtro tapado. Ahora, la pregunta del millón. Pablo, vos me estás diciendo que tengo dos diagnóstico para el mismo problema. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, te vas a dar cuenta de una manera muy sencilla. ¿Sí? Yo siempre digo que cuando uno
empieza a masticar toda la información que uno tiene del curso, empieza a poder razonar un poquito más, ¿sí? Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta? Muy sencillo. Vos tocás el condensador. ¿Cómo tiene que estar el condensador? Recontra caliente. ¿Y por qué tiene que estar recontra caliente? Y por algo muy lógico. Por algo muy lógico. Que si yo tengo el filtro tapado, quiere decir que está pasando poco refrigerante para el circuito de baja presión. Por lo tanto, el circuito de alta presión, que es el condensador, tiene todo el refrigerante. A mayor cantidad de refrigerante, mayor presión. A mayor presión, mayor temperatura. Entonces agarro, toco el condensador y está que arde. Entonces, fíjate que diferente a cuando a la heladera le falta gas. A menor presión, menor temperatura. Toco el condensador, está tibio a temperatura ambiente. ¿Está? No es difícil, ¿sí? Simplemente hay que bajar todas las cosas que uno va aprendiendo y procesarlas en la coctelera, ponemos en marcha la licuadora y hay que empezar a pensar, ¿sí? Eso es lo más importante y lo que los va a llevar a realmente ser excelentes técnicos. Bueno, chicos, contesté un montón de preguntas, bastante más de 10. Me quedan algunas afuera, ahora tengo otro vivo con algunos alumnos, así que lamentablemente hoy no me puedo quedar un ratito más, pero lo que los invito es a... Voy a darle mucha bola a este canal de Instagram, ¿sí? Mucha bola, porque veo que están y que ya despacito los dinosaurios empiezan a pasar desde Facebook a Instagram y es un canal que me gusta. Ya las próximas veces que nos vayamos, la próxima vez que nos vayamos a encontrar, acá está bueno porque los puedo invitar y podemos charlar mano a mano sobre alguna falla. Pero bueno, quería ya lanzar esta sección acá por Instagram. Y ¿cómo es el procedimiento? Yo les voy a avisar cuando va a estar el vivo, perdón. Entonces, en las historias, vayan mirándolas siempre, ¿sí? Y siempre van a encontrar donde dice, hazme una pregunta o yo les voy a dejar para hacer un comentario. Entonces ustedes ahí escriben. Y yo cuando empiezo con el vivo, arranco respondiendo esas preguntas, ¿sí? Si ustedes se meten así como de prepo caído de un paracaídas, y bueno, quizá las preguntas ya las llenaron otros compañeros, ¿sí? Pasa un poquitito por ahí. Pero bueno, vamos a tratar de hacer esto la mayor cantidad de veces por semana. Mañana sale otra sección que es el profe Pablo toma examen, en donde ahí voy a preguntar yo. Así como ustedes preguntaron hoy, bueno, en la sección de mañana el profe Pablo toma examen, ¿sí? Que son unas preguntas múltiple choice, súper divertido. Todas estas cosas que estamos haciendo en las diferentes redes, en la comunidad de la academia, acá por Facebook, todo hace a que ustedes vayan adquiriendo más conocimiento. Estos vivos son tan válidos como para un alumno nuevo como para un alumno que ya tiene experiencia, porque uno aprende muchísimo de las cosas que le pasan al resto, ¿sí? Yo soy un convencido de lo importante del trabajo colaborativo, ¿sí? Siempre me gusta arengar el tipo de trabajo colaborativo y los voy a invitar a empezar también, así como el otro día le invité a Gaby de Casi Pesco a responder juntos. Los voy a empezar a hacer que se metan en esto, ¿sí? Porque, de nuevo, estoy convencido de lo importante que es que podamos aprender y ayudarnos entre todos, ¿sí? Chicos, les mando un fuerte abrazo. Terminen lindo la semana. Me encantó tenerlos por acá. Y bueno, nos estamos viendo. Un abrazo de gol.